Buenas tardes. Agradezco en primer lugar a las autoridades del Colegio de Magistrados y Funcionarios de la provincia por haber organizado tan formidable encuentro y haberme invitado a participar de él. Los temas que hubiese elaborado en una conferencia fueron abordados y participativamente muchos de ellos, de modo tal que eso también coadyuva a favor de la síntesis de mi intervención, que va a ser un par de reflexiones sobre el Poder Judicial en estos 40 años, el oficio de la magistratura, el oficio judicial y la democracia. Es propicia la ocasión para hacer un inventario. El inventario sería muy extenso, algo de esto se ha dicho, pero una simple enumeración de un punteo así a mano alzada de ítems referidos a iniciativas básicamente normativas que han impactado en el ámbito de la jurisdicción en la provincia de Buenos Aires permite llegar a la conclusión de que se ha avanzado mucho o se ha hecho mucho, no todo bien, pero mucho finalmente sí, en este ámbito. Hay algunos puntos relativos o derivados de la reforma constitucional del 94 y algunos de los cuales estaban ya incluidos en la constitucional frustrada en el año 90. Por ejemplo, la descentralización de la jurisdicción administrativa, no voy a hacer mayor desarrollo de esto, la creación del Consejo de la Magistratura, la judicialización de las faltas provinciales, las bases, por lo menos conceptuales, mínimas para el desarrollo de la policía judicial, la expansión y reconocimiento de garantías constitucionales que tienen implicación directa en la jurisdicción, como el amparo, el habeas corpus y el habeas data. Luego, todo el capítulo de la reforma del sistema de enjuiciamiento penal, que fue a las postrimerías de la década del 90, con la aparición de un tribunal intermedio, que Morelo denominaba en alguna oportunidad la casación bastarda, no por ser peyorativo, sino porque cumplía una función intermedia entre una casación pura y una casación extraordinaria. El fuero penal fue enriquecido con los tribunales orales, con los juzgados de ejecución, con los juzgados de garantías, la multiplicación de roles del Ministerio Público, luego la autonomía institucional de la defensa a través de una ley, el fuero penal juvenil con la articulación junto con el de familia también en la problemática de las familias, de la minoridad, los servicios locales en sede administrativa, lo que se hizo en materia de mediación, la consagración de la mediación obligatoria, la constitución de una estructura para analizar el mapa judicial, las leyes de emergencia edilicia que permitieron asignar a la Corte la potestad expropiatoria previa declaración de utilidad pública genérica sobre la base de la inteligibilidad que daba un plan de implantación de los complejos judiciales y edificios de la jurisdicción y del Ministerio Público, la incorporación de las reglas de control de gestión, de las pautas de control de gestión, mecanismos de participación ciudadana en el quehacer jurisdiccional como el juicio por jurados, la ley de amicus, las audiencias públicas, muchas de las cuales ha llevado la Corte en procesos de incidencia colectiva en general, las iniciativas todavía en cola de espera, como la de autarquía, la de convenciones colectivas de trabajo en el ámbito del Poder Judicial. En fin, estamos hablando de una innumerable cantidad de ítems producidos, concretados, planeados o propuestos en estos 40 años. Son 40 años en contextos fluidos, con fases de progreso y momentos de retracción clara. Hoy día podría decirse que el Poder Judicial es la organización jurisdiccional más grande del país, junto con su par nacional. Congrega, como aquí se dijo, alrededor de 2.300 magistrados.
atiende en unas estructuras primariamente desconcentradas territorialmente de 20 departamentos judiciales, lo que ustedes saben, otros tantos esquemas de distribución de poder territorial jurisdiccional y también alrededor de una centuria de juzgados de paz. Nuclea una planta que excede los 28.000 entre agentes, magistrados y funcionarios. Son diversas las tonalidades y los rendimientos de estos recursos, pero son muy importantes. Y a medida que nos adentramos en la fisiología de esta organización compleja, advertimos la aparición de nuevos retos, exigencias, desafíos. Son perceptibles, por ejemplo, los requisitos, los roles protagónicos, las demandas sociales de protagonismo en temas de implicación social. Los temas judiciales son objeto del debate público corriente. Se incrementan, por tanto, litigaciones colectivas, discusiones sobre la contraposición de derechos o principios fundamentales, la adecuación de políticas públicas a un régimen cuya espesura crece, pero suele crecer por vía de remisión a estándares o principios, es decir, hay una paradoja de la espesura es cuantitativamente mayor y cualitativamente más difuminada, con lo que retrotrae el poder al discrecionalismo judicial, con el riesgo que a veces ello encierra. El modelo tradicional de la jurisdicción, que podría reconocerse a comienzos de los 80, hoy ha cambiado rotundamente. El proceso tal cual lo conocí yo, litigando, estudiando, etcétera, en el ejercicio de la profesión de abogacía, ha mudado de sede y hoy la puerta de entrada a la digitalización, a las tecnologías, ha cambiado la plataforma de discusión. La mirada puesta en la celeridad es soporte de garantías incluso supranacionales como la del plazo razonable. La accesibilidad a la información judicial es una carga que pesa sobre las organizaciones de tribunales de todos los ámbitos y en nuestro caso sobre la Corte también. Como también es relevante o cobra una inusitada relevancia la agenda sobre derechos humanos en las discusiones jurídicas. En paralelo, como lo dijera la Corte al celebrarse en el año 2021 los 200 años de la jurisdicción de la justicia en la provincia de Buenos Aires, parece impostergable profundizar algunos cursos de acción que están en pleno desarrollo. En primer lugar, hay que atender, como bien se dijo aquí en la apertura y en otras partes de las jornadas, hay que avanzar fuertemente en la superación de las vacantes judiciales, un verdadero problema nuevo, un problema que se creó ex nihilo, es decir, de la nada, y que no era un problema en los comienzos ni a mediados de la democracia, no era un problema. Nadie hablaba, no existía la discusión acerca de las vacantes porque no existían cuantitativamente en forma tan grave como ahora las vacantes judiciales. Es decir, este problema tiene que ser resuelto básicamente por quien lo creó. Pero nosotros debemos empujar para que esa solución fructifique. Al mismo tiempo, hay que crear y poner en funcionamiento una nueva cantidad de órganos, particularmente en los fueros de mayor litigiosidad, como los de familia, la justicia de paz, algunos órganos del fuero contencioso administrativo y en materia penal. También hay que atender las inveteradas necesidades existentes en materia de infraestructura judicial y también, por supuesto, recoger la experiencia muy rica que se produjo en la pandemia para afianzar regulatoriamente los programas de digitalización e incorporación de las tecnologías de la información al proceso. Por supuesto, hay que cuanto antes poner en funcionamiento la policía judicial y el sistema de defensa pública autónoma. Entre otros objetivos, por supuesto, no puede omitirse el vinculado a la necesidad de profundizar un diálogo serio para lograr un acuerdo de Estado en derredor de las remuneraciones de la justicia, para recuperar el pronunciado e insólito a estas alturas retraso salarial que experimentan todos los servidores de la justicia de la provincia. Algunos de estos temas
forman parte del contenido de las propuestas de autonomía presupuestaria y autarquía del Poder Judicial. Es necesario dotar de efectividad a los recursos financieros y materiales de la justicia, porque el Estado de Derecho, como alguna vez dije, no gira en el vacío. Es una materia a financiar también. Y la importancia relativa que se le asigna a la justicia en algún punto está reflejada en su participación relativa en el presupuesto. Ahora, en este entramado y en este panorama sobresale el papel de la judicatura y el oficio judicial. Es un oficio que denota un cometido práctico por antonomasia. Es reflejo y a la vez producto de un compromiso que, para ejercerse con idoneidad, requiere de una inclinación poderosa y de un largo esfuerzo o conocimiento, tal como apuntara alguna vez, refiriéndose al oficio de escribir, Antonio Muñoz Molina. Consustancial al oficio del juez es el mandato de la corrección jurídica, cuya fuerza se irradia hacia todo el sistema, no solamente hacia los magistrados, y demanda de la organización judicial importantes esfuerzos en capacitación pertinente. A los órganos judiciales les concierne además efectuar una comunicación asequible de lo decidido al dirimir las controversias y, por cierto, dar cuenta de ello con buenas razones que justifiquen sus determinaciones. Esto es explicitar con el rigor técnico necesario, como mínimo, para garantizar su validez, la ratio decidendi de lo resuelto y su encuadre en las normas del ordenamiento aplicables. Ser conscientes de todo eso implica afrontar la seriedad del oficio. En el momento en que vivimos, ser consciente de ello significa también dejar de lado la banalización del derecho y sortear los vaivenes tan sinuosos con los que a veces se expresa la opinión pública, no siempre compatibles con el recto sentido jurídico. El acierto de las decisiones no se mide en likes ni en dedos pulgares para arriba. Tiene otro nivel de conocimiento y de análisis, que tampoco remite a claustros académicos reservados ni a vestigios de estructuras corporativas. Es una alquimia difícil de lograr, pero el tiempo ayuda a hacerlo, y el espontaneísmo instantáneo, el inmediatismo, es fuerte enemigo de ese acierto, porque celeridad, como me dijo alguna vez un director de asuntos jurídicos cuando lo interrogaba sobre cómo demoraba un expediente, no es precipitación. Refiriéndose al valor de las palabras, hace 20 siglos, el poeta Horacio decía: como el bosque muda de follaje, de la misma manera perece la generación antigua de palabras y florecen y toman brío las nacidas hace poco, pero algunas de las primeras rebrotarán y caerán las que están de moda. La figura nos impulsa a hablar un minuto nada más sobre las modas en el derecho, cuya vigencia, cual sucede con las hojas livianas y nuevas, debería ceder dejando poco residuo. Sin embargo, esos cambiantes y efímeros gustos no solo se dan cita en una especie de reverdecida demagogia, expresada por caso en el tosco punitivismo, sino también penetran a veces en el centro del pensamiento jurídico. Con un irreflexivo andar, llegan a montarse sobre idearios y valores ponderables y avanzan derrapando sobre ellos, dejando de lado principios liminares como el que proclama, por ejemplo, la interdicción de sanciones a los jueces por el contenido de sus sentencias. Entiéndase bien, hablamos de modas y no de innovación ni de progreso en el reconocimiento y garantía de los derechos. Uno de los antídotos contra estas formas de envilecimiento del oficio estriba en mantener un compromiso primario con la matriz esencial del oficio mismo,
y rescatar del trasto de aptitudes la virtud de la prudencia, fuente de un obrar equilibrado, incólume guía de la corrección de las determinaciones de los magistrados. Se avecina una fecha que marca una significativa circunstancia, el final de la cuarta y el comienzo de la quinta década de vida constitucional. Es, como se dijo en estas jornadas, el ciclo democrático más extenso de nuestra historia. Desde luego, estos años no han sido fáciles, ni lo son hoy. Persisten fracasos, retrocesos y graves problemas. Los hay lacerantes, como los que muestra el plano inclinado que se cuenta en millones de personas, ciudadanos, que sobreviven por debajo del nivel de la pobreza. Aún soslayando estas contrariedades, y por mucho que en las vísperas de estas fechas se evoque las ventajas y el disfrute de los derechos, el pluralismo y las bondades de la libertad, es preocupante observar, sin embargo, cómo a veces no logramos asumir en profundidad el valor que tiene el haber crecido en un ambiente democrático consolidado. Yo pienso a menudo en ello y me pregunto cómo sería vivir bajo otro sistema en el que la Constitución fuese abrogada, el goce de las libertades embridado, el Congreso cerrado, el pluralismo político desconocido, la prensa censurada, el arte no oficial mutilado, la oposición acallada, las minorías mancilladas o perseguidas, el desarrollo de las ideas y las ciencias restringido, las reivindicaciones sociales vedadas, la justicia, si se puede hablar de justicia, dirigida, dependiente, intervenida o amañada. No es necesario acudir a la literatura fantástica para recrear y vivenciar esos escenarios, esos verdaderos infiernos terrenales. Por eso valoro este tipo de encuentros, porque son espacios de diálogo. Valoro también el propósito que tienen, la evocación que han propiciado y el diagrama de intercambios que ustedes han promovido. Estas prácticas enaltecen el debate racional. La exposición abierta de puntos de vista oficia como un carburante esencial de toda modalidad de conocimiento y aprendizaje. A estos quehaceres se suma el cotidiano dialogar que tenemos, afortunadamente, en la Corte con el Colegio de Magistrados y con otros sectores, en cuyo ámbito se expresan todo tipo de propuestas. Y en lo personal también valoro en serio las críticas formuladas por la comunidad jurídica a nuestro quehacer, porque nos ayudan a tratar de mejorar. Junto con la elemental regla de las mayorías, pienso que la conversación horizontal, lo que alguna vez se denominó la conversación entre iguales, es una de las llaves maestras de la actuación democrática. En su observancia se cifra el método para resolver los problemas que creo que debemos adoptar y sostener, bien distante de las afirmaciones al bulto o de las negaciones eliminatorias que cambian un dogma por otro. Dos actitudes que esquivan la argumentación, su espacio, se incomodan con el pensamiento diferente y finalmente segregan. Las personas, como las generaciones, ambicionan dejar una huella, un registro, un sello distintivo, procuran consolidar señales imperecederas que permitan reconocer o identificar los progresos que han intentado lograr o que han logrado. Seguramente la modernización de la justicia, entre nosotros, para hacer de ella una organización profesional, eficiente, abierta, sin estridencias, vigorizada en su independencia, ágil, accesible a todas las personas, particularmente las más vulnerables, que cumple el reto de la corrección jurídica a cabalidad del oficio y consolide el programa constitucional,
importe un objetivo compartido por todos nosotros, a cuya realización podamos comprometer nuestros mejores esfuerzos. ¿Acaso sea la contribución que deberíamos empeñarnos en aportar para enriquecer la calidad institucional de nuestra democracia? Muchas gracias.